Hola a todos, ¿cómo me les va? Gracias por estar una vez más en este repaso de la lección número 6, el enemigo interno. Así que queremos dar una cordial bienvenida y agradecimiento a todos los que nos han acompañado y queremos invitarlos para que tengamos una palabra de oración para iniciar con el repaso de esta lección de escuela sabática que hemos preparado muy especialmente para todos ustedes. Así que los invito a que tengamos una palabra de oración. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, porque eres bueno. Gracias te damos por tu infinito amor. Te imploramos que tu Santo Espíritu nos guíe, que seamos ricamente bendecidos al entrar en este repaso y que esto quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y vamos entonces a ver allí nuestra presentación que hemos preparado y de esta manera, para dar inicio a la lección de escuela sabática, el enemigo interno precisamente nos narra esta lección. Así que vamos a la introducción, leyendo el versículo de memoria, el versículo de memoria que está en Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque durante esta lección vamos a ver tres principios fundamentales que ustedes lo están viendo allí en la pantalla. El número uno nos dice que la obediencia a Dios asegura la victoria. Es la obediencia a Dios lo que asegura. El acto precisamente de la presencia divina es lo que asegura, ¿sí? Es lo que asegura que tengamos la victoria, la presencia del guerrero divino, como ustedes lo ven en las pantallas. El principio número 2 es un texto que extraigo del Espíritu de Profecía en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 134, que dice lo siguiente: tenemos mucho más que temer a los enemigos internos que de los externos. Y de esto trata la lección de esta semana, acerca de los enemigos internos. El principio número 3 nos dice que nuestra fidelidad es puesta a prueba. Nuestra fidelidad es puesta a prueba cada vez que estamos más cerca de la tierra prometida. Y la lección precisamente nos plantea este punto muy importante. Y lo vamos a ver en diferentes ejemplos. Fíjense algo importante, y para ir a la primera parte de la lección, es que nos narra o nos dice del pecado de Acán, incumplimiento del pacto, y dice Josué capítulo 7 y el versículo 3. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y vamos a ver varios versículos para poder entender el principio fundamental. Lo primero, la confianza propia. Este es el primer punto, y la lección nos planteaba una pregunta muy interesante, y es el por qué el pueblo de Israel pierde esta batalla. ¿Por qué el pueblo de Israel perdió esta guerra? ¿Sí? Y aquí vemos la primera razón, y es la confianza propia. Y para ir a mirar un poco más lo que ahonda y lo que dice el Espíritu de Profecía, vamos al comentario bíblico adventista para conocer exactamente esto. Según él, Josué 8:25, la población de Jai era de 12,000 habitantes. Es evidente que los espías, demasiado confiados en sí mismos, habían subestimado las defensas de la ciudad. Pero más que eso, los israelitas, ebrios de victoria, no se dieron cuenta de que solo la ayuda divina les podía dar el éxito. Por tanto, no tomaron a Dios en cuenta en su consejo cuando hicieron planes para atacar a Jai. Y entonces aquí encontramos la primera razón por la cual perdieron la guerra, y fue la confianza y suficiencia propia, y que sus propios planes tendrían éxito sin contar a Dios, sin poner a Dios a la cabeza. ¿Vale? Así que esto es muy importante, y esto tendremos o se tiene una lección espiritual con respecto a este punto. Ahora, vamos a seguir viendo otros puntos más para entender por qué esta derrota y cuál es la lección espiritual de todo esto. Josué capítulo 7 y el versículo 1 nos dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel.
Y entonces pareciera algo injusto que la ira de Dios se levante contra todo el pueblo por culpa de una sola persona o de un grupo muy pequeño de personas que deciden hacer lo contrario a lo que Dios dice. ¿Mm? Y entonces vamos a ver aquí, los hijos de Israel cometieron prevaricación, ya sabemos que no fueron todos, y más adelante el mismo versículo dice que fue Acam, hijo de Camri, quien tomó del anatema. Ahora, vamos a mirar algo un poco más a profundidad que nos lo dice los versículos 11 y 12. Leámoslo. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Por qué entonces Dios dice que fue todo Israel, que fue Israel quien quebrantó el pacto, que tomaron del anatema si fue una sola persona? Miren, esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta porque hay muchos tipos de acciones que hacen que se culpe a todo el pueblo o que se culpe a toda la iglesia. ¿Vale? Es muy importante tenerlo en cuenta. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Entonces hay una condicional. Y fíjense que además de la autosuficiencia, tomar de lo que Dios maldijo, tomar de lo que es el anatema, ¿sí? Hace no solo que perdamos nuestras batallas, sino que además la presencia de Dios no esté con nosotros. Es muy importante tener esto en cuenta del anatema, porque infortunadamente dentro de nuestra vida, infortunadamente a veces dentro de la congregación, hay anatema escondido, hay cosas escondidas. Y todo el pueblo no solo es culpado, sino que también el pueblo también lleva las consecuencias. Entonces Dios, vamos a ver que más adelante hace una estrategia para descubrir exactamente al culpable. Josué capítulo 7, versículo 20 dice, y Acán respondió diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y Dios entonces plantea una estrategia para ir descubriendo finalmente al culpable. Pero aún sigue la pregunta, ¿por qué entonces Dios culpa a todo el pueblo cuando fue una sola persona quien hizo esta maldad? ¿Mm? Versículos 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y cuanto todo tenía, y los llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Así que son versículos bastante duros, pero esto precisamente es consecuencia de la confesión de Acán, que efectivamente lo ha confesado, dice que ha pecado, dice que lo ha hecho. Y hay algo muy importante aquí, porque es que no necesariamente, y lo vamos a ver más adelante, no necesariamente la confesión implica arrepentimiento. No necesariamente. Ya lo vamos a ver más adelante. Así que finalmente aquí vemos qué fue lo que aconteció con Acán, y no solo con él, sino con su familia y sus animales y todo lo que tenía. Todo fue al fuego. Finalmente todo fue quemado al fuego después de apedrearlos. Ahora, fíjense, es muy importante que tengamos en cuenta lo que vamos a leer del comentario bíblico para entender y que vayamos un poco más allá. Esta palabra, ¿sí? La palabra, ¿cuál palabra? La palabra, vamos a verla aquí, prevaricación. Cuando dice que los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, esta palabra se refiere el comentario bíblico adventista a lo siguiente. La palabra prevaricación significa actuar solapadamente, obrar traicioneramente y con el sustantivo cometer un acto traicionero. Eso es lo que significa. Esto nos lleva a pensar que en muchas ocasiones, aun cuando nosotros estamos en la iglesia, actuamos solapadamente. Tremendo. ¿Mm? Sigue diciendo. Es de notar que se considera culpable a todo el pueblo de Israel por causa de la transgresión de uno de sus miembros. Aunque el pecado no era público, se consideraba a Israel culpable como nación. Y parecería injusto, porque es que lo cometió una sola persona.
Sigamos leyendo. Por lo cual no podía recibir la bendición de Dios. De la misma manera, los culpables dentro de una iglesia pueden impedir que la bendición divina descanse sobre esa iglesia. Esto tiene que llamar muchísimo la atención, especialmente de los que son líderes de iglesia. Volvámoslo a leer. Los culpables dentro de una iglesia pueden impedir que la bendición divina descanse sobre la iglesia. Pilas con eso. Pilas con eso, y mis queridos jóvenes, porque cuando somos jóvenes tratamos de hacer las cosas a nuestro acomodo, no queremos hacerlas conforme a lo que Dios dice, e infortunadamente esto a veces trae el oprobio para la iglesia completa. Y hacemos que la bendición de Dios no caiga sobre la iglesia como debería caer. Continúa diciendo, si ésta deja de tomar las medidas necesarias cuando se conoce el pecado, llega a ser participante en ese pecado. Sin embargo, esto no necesariamente implica que haya una culpa personal en cada uno de los miembros como individuos. Y vamos a explicar esta parte con mucha lupa. Fíjense, lo primero que dice es que si no se toman las medidas, ¿sí?, la iglesia o el pueblo llega a ser participante de ese pecado. Hay cosas que están ocultas y que no todo el mundo sabe ni conoce. Lo peor del asunto es que sabiendo y conociendo que hay cosas que están mal, ¿sí?, no se toman las medidas, llamémoslo correctivas. Y digo correctivas porque no se trata de destruir a una persona, sino que se trata de redimir, porque Dios siempre redime, ¿vale? Siempre redime. Entonces, cuando no se toman esas medidas, el pueblo o la iglesia llega a ser copartícipe de ese pecado. Y hay que tener esto muy en cuenta, sobre todo con los jóvenes. Muy, muy en cuenta. Ahora, en ese orden de ideas, sigue explicando el texto que no necesariamente es que haya una culpa de carácter personal en toda la iglesia. Simplemente que el hecho de que no se tomen las medidas, esto hace que la iglesia sea copartícipe, pero no implica que haya un pecado o que ese pecado es de todos los individuos. ¿Ok? Así que aquí estamos viendo un principio importante y fundamental. ¿Por qué fue culpado Israel? Por una sola persona que tenía un pecado oculto y al no tomarse acción, pues básicamente se tomó como si la iglesia completa hubiera hecho ese pecado. El pecado mortal, esto está en Patriarcas y Profetas, página 470. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, y hay que tenerlo aquí muy importante, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. A esto hay que ponerle lupa. Volvámoslo a leer. Es el más común y es el que se considera con más liviandad. La codicia precisamente es la raíz de la mayoría de actos malos que nosotros cometemos. Continúa diciendo, mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán caro, dice allí, cuán caro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. Entonces es muy fácil, por ejemplo, corregir o castigar, entre comillas, tal vez la pareja que siendo novios, pues tuvieron relaciones íntimas y de allí quedaron pues en estado de embarazo. Es muy fácil entrar, averiguar y, digamos, castigar, entre comillas, pues ese pecado manifiesto. Pero la codicia muy poco, muy poco. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es que prácticamente todos lo cometemos. Nada más, pidamos a Dios y hagamos este ejercicio. Pidamos a Dios que nos muestre exactamente en qué somos codiciosos, especialmente cuando estamos en la iglesia. Y hay cosas que codiciamos de los demás. Hay cosas que codiciamos de los demás. Puede ser el carro, puede ser el celular, puede ser su estilo de vida, que tal vez es más cómodo que el nuestro, puede ser ese trabajo. Peor aún, puede ser también el esposo o la esposa de ese hermano, de esa hermana de iglesia. Son cosas que tenemos que entrar a examinar. Pero como ese pecado de la codicia no es tan manifiesto, ¿sí? Es por eso que se nos niegan muchas bendiciones. Hay que pedir mucho a Dios, hay que pegarse mucho de Dios.
Continúa diciendo, Patriarcas y Profetas, página 470. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento que pudiera acarrear un desastre para Israel. Sí, él sabía que esto podía llevar un pecado grande al pueblo, pero el pecado embotó su percepción y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. Así que podemos convertir el pecado de la codicia, la podemos eh, convertir en un hábito, y como es tan silencioso, como solo pasa dentro de nuestra mente, cuando llega la tentación va a ser muy fácil caer, porque lo volvemos un hábito, porque no lo vemos tan grave. Y fíjense que algo similar pasó con Eva, cuando conocemos precisamente la historia entre Eva y la serpiente. Patriarcas y Profetas 471 nos dice lo siguiente: entre los miembros de la iglesia que gozan del respeto y la consideración de los demás, hay desgraciadamente muchos acanes. ¿Mm? Más de un hombre asiste ostentosamente al culto y se sienta a la mesa del Señor, mientras que entre sus bienes se ocultan ganancias ilícitas, cosas que Dios maldijo. Pilas con eso. A cambio de un buen manto babilónico, muchos sacrifican la aprobación de la conciencia y su esperanza del cielo. Muchos truecan su integridad y su capacidad para ser útiles por un saco de monedas de plata. Y ese texto es bastante diciente. No hay mucho que decir con respecto a lo que habla aquí Ellen White con respecto a los comentarios del pecado de Acán. ¿Mm? Termina con esta parte. El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada. Fíjense que no se dice que no se busque. La transgresión hay que buscarla. Descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Tremendo texto. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. Entonces, fíjense, lo importante aquí es que no necesariamente un enemigo de la iglesia es el que abiertamente habla o abiertamente muestra ciertas cosas, ciertas señales. ¿Sí? Tampoco los incrédulos y blasfemadores, porque de frente van diciendo las cosas, de frente la van diciendo. ¿De quiénes hay que temer? De aquellos que se dicen ser cristianos profesos, pero que son inconsecuentes con su fe. Estos son los acanes, estos son los que se quedan calladitos, estos son los que tienen sus pecados ocultos, estos son los que tienen codicia, avaricia de un puesto, que yo quiero ser el primer anciano, que yo quiero tener este puesto, tal vez de las ganancias, no devuelven a Dios lo que le corresponde, se quedan con ello, y como nadie dice nada y el único que se da cuenta es Dios, eso atrae el desagrado de Dios y sobre todo que no vengan las bendiciones que debe haber. Así que es un punto muy importante que tenemos que empezar a analizar si hay algún anatema entre nosotros. Conclusión de esta primera parte: el pecado de uno puede afectar a toda la congregación. Son los solapados los que traen mayor ruina a la iglesia. Así que esto nos lleva a mirar cuál es la aplicación actual. Debemos eliminar el anatema de nuestra casa, de nuestra vida y de nuestra mente. ¿Dios la puede eliminar? Por supuesto que sí. ¿Que eso va a traer la bendición para nosotros? Por supuesto que sí, pero hay que eliminar ese anatema. La segunda parte nos habla del pecado de Acán. Josué 7, versículos 16 al 18. Nos dice varias cosas, pero lo que aquí se muestra es como el proceso que Dios utilizó. Hizo acercar Israel por sus tribus, haciendo acercar a la tribu de Judá, luego acercar a la familia de los hijos de Sera. Luego fue tomado Sabdí, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán. Fíjense que todo fue como una especie de embudo, ¿vale? Y finalmente esto nos lleva a ese perpetuador de ese pecado que fue Acán. Pero el proceso que Dios maneja es un proceso enteramente sabio. Es un proceso donde muestra primero su misericordia y donde a través de ese proceso le dio un tiempo al pecador
y a los que le siguen o a su familia de arrepentirse y de confesar. Pero Acán esperó hasta lo último. Esperó hasta lo último. A veces nos pasa. A veces nos pasa. Entonces vamos a ver 6 claves para poder comprender ese proceso. Número 1, miren, Dios sabía. Según Josué capítulo 7 y el versículo 10, nos muestra que Dios ya sabía ese pecado, ese anatema que se encontraba allí y sabía que era Acán. Entonces, la clave número 2 nos habla de que Dios explica la razón de la derrota, precisamente por el anatema, precisamente por esas personas que solapadamente escondieron ese botín, agarraron lo que no les correspondía. Por eso pues vino la derrota, aparte de la suficiencia propia y la sabiduría propia. La tercera clave es que Acán pensaba que podía ocultar el anatema siempre. Y a veces nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos un pecado acariciado y pensamos que lo vamos a poder ocultar para siempre. Como cuarta clave, tenemos que ver también que la familia sabía y ellos pudieron decidir hacer el bien en lugar de tapar la maldad de Acán. Y esto nos pasa y es que pensamos que por amor, sí, pensamos que por amor, callar y tapar las cosas que nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres están haciendo mal, callarlo es un acto de amor, pero en realidad no lo es. Quinta clave, mientras se daba el proceso, como lo mencioné hace un momento, tanto Acán como su familia tenían el tiempo de arrepentirse, pero no lo hicieron. Y la última clave es que allí se muestra precisamente la justicia perfecta de Dios. La justicia perfecta de Dios, y así pasará al final de todo esto. Dios mostrará su justicia perfecta y todos aquellos que decididamente no quisieron escuchar la voz de Dios y siguieron y se mantuvieron en sus males, o en sus pecados, pues no podrán obtener la salvación, porque Dios es justo y sus juicios son justos y verdaderos. Y entonces vemos unos principios fundamentales para esta parte de la lección. El número 1 es que el pecado no puede ocultarse de Dios, ¿sí? Ocultar un pecado es completamente inútil. Dios lo terminará por exponer. La historia demuestra precisamente que ocultar un pecado es una ilusión. Es enteramente una ilusión que solo vive en nuestra mente. Y que el autoengaño no nos protege de las consecuencias. Usted podrá engañarse, uy, no se dio cuenta, uy, hice esto y nadie se dio cuenta, entonces no pasa absolutamente nada. Pues miren que no, siempre hay consecuencias. Principio número 2 de esta parte de la lección. El pecado tiene consecuencias colectivas. Entonces, fíjense que algo muy importante y es que el pecado termina por corromper y destruye la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Puede afectar a la familia, puede afectar a la iglesia, puede afectar a tus compañeros de trabajo, puede afectar a una comunidad entera. Y debes ser consciente de eso. Número 3, exige rendición de cuentas. Dios exige rendición de cuentas. Así que es muy importante no solo asumir la responsabilidad de las acciones propias, sino tener un corazón contrito de ese mal que hemos realizado. Así que hay una relación muy clara de la causa y efecto en el pecado. ¿Sí? El pecado sencillamente trae un efecto que, pues que es la muerte eterna y otras consecuencias que pueden venir mientras llega esa ejecución del juicio final. Cuarto principio, la santidad de Dios exige justicia. Entonces, hay algo que Dios no puede tolerar y es la desobediencia entre su pueblo. No por el hecho de que Dios sea amor quiere decir que sea tolerante o, como lo he dicho muchas veces en los púlpitos y aquí en mi canal de YouTube, el amor de Dios no lo convierte en un caramelito que tenga que aguantarse todo siempre. Eso es una gran mentira. Dios no puede tolerar la desobediencia entre su pueblo. Entonces, si Dios es amoroso, también es justo, ¿sí? Y tal vez el castigo no sea inmediato, ¿sí? Pero el castigo llegará a su debido tiempo o las consecuencias llegarán a su debido tiempo. Por eso es tan importante que reconozcamos cuál es ese anatema, combatir ese enemigo interno que tenemos, que es el yo, ¿sí? Que es el tema de que yo hago las cosas conforme a mi propia concupiscencia y pues no atender a lo que Dios dice, ni siquiera consultarlo.
enemigo interno tremendo, pero también pues enemigos internos que encontramos en la congregación. Patriarcas y Profetas, página 473 nos dice: como Acán, muchos se sienten seguros mientras pueden ocultar sus transgresiones a sus semejantes y se lisonjean de que Dios no es tan estricto que note la iniquidad. Gravísimo error. Demasiado tarde sus pecados los denunciarán en aquel día cuando ya no puedan ser expiados con el sacrificio ni ofrenda. Cuando se abran los registros del cielo, el juez no declarará con palabras su culpa a los hombres, sino que le bastará con lanzar una mirada penetrante que evocará vívidamente toda acción y toda transacción de vida. En la memoria del obrador de iniquidad, la persona no tendrá que ser buscada por su tribu y luego por su familia, como en tiempo de Josué, sino que sus propios labios confesarán su vergüenza. Los pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán entonces proclamados al mundo entero. Tremendo texto. Hay que tenerlo en cuenta. Tómenlo en pantallazo, llévenlo a sus clases de escuela sabática. Es muy importante tenerlo en cuenta. Josué 7, versículo 19. Y esta parte es la parte linda de este día de la lección. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da la gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. ¿Mm? Y aquí tal vez lo que mejor se puede comentar es lo que dice el comentario bíblico adventista. ¿Mm? La expresión hijo mío, habla de esta expresión. Esta expresión puede darnos una idea del corazón de Josué. Parece indicar que amaba al culpable como un tierno padre y que sentía por él el afecto que sentiría para un hijo. Tal actitud muestra verdadera magnanimidad y debiera ser emulada para los que tienen el deber de administrar disciplina. Fíjense que no se trata de caerle con el látigo encima. No se trata de eso. Se trata de llegar como Jesús lo haría con nosotros. Continúa. Muchas personas se han desanimado definitivamente por haber sido objeto de castigos indebidamente severos, mientras que el uso de otro método podría haberlas llevado al arrepentimiento y a la restitución. Fíjense que son dos cosas muy diferentes. Nosotros estamos acostumbrados simplemente a castigar, a llevar el yugo de hierro y castigar y esfraternizar porque ha cometido pecado, pero olvidamos el método de Cristo. Aplicamos nuestro método, pero no aplicamos el método de Cristo. ¿Cuál es ese método de Cristo? Llevarlos al arrepentimiento y a la restitución. La iglesia no está para destruir personas, está para restaurarlas. Para eso Dios colocó su iglesia también. Es otra de los objetivos. Jesús, nuestro ejemplo, pronunció sus más severas reprensiones con lágrimas en la voz. Y Josué manifestó muchas de las cualidades de Cristo. Esto lo quiero repetir. Jesús, nuestro ejemplo, pronunció sus más severas reprensiones con lágrimas en la voz. ¿Por qué? Fíjense ustedes, cuando leemos esta parte del texto, lo que habla de Mateo 23, el último versículo, cuando les dice que vuestra casa os es dejada desierta, lo pronunciaba con lágrimas en la voz, haciéndoles el llamado. Cuando Jesús decía cuánto no anhelé que taparlos, estoy parafraseando, ¿no? Taparlos con mis alas como la gallina tapa a sus hijos, pero no quisisteis. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, o asolada, o desolada. Cobra mayor importancia estas palabras, porque no lo decía en un tono enteramente castigador, sino para llevarlos al arrepentimiento, pero las personas no quisieron. Así que vamos a ver cuál es la conclusión para esta parte de la lección. Los pecados no pueden ocultarse, pero el objetivo de Dios no es destruir, sino restaurar. Así como aplicación actual es necesario que tomemos el ejemplo de Josué. No estamos para destruir, sino para restaurar. Y siempre ha sido el objetivo del Señor. Sigamos con la siguiente parte de la lección del día martes, decisiones equivocadas. Josué capítulo 7, versículos 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido
bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Vemos allí 4 palabras claves: ver, codiciar, tomar y esconder. Vemos allí 4 palabras claves. Estas palabras claves precisamente también se ven en el suceso cuando Eva va a tomar del fruto. Vamos a verlo. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su esposo, el cual comió así como ella. Y dirán ustedes, y la cuarta palabra, esconder. Bueno, fíjense ustedes que más adelante trataron de esconder su desnudez, esconder su pecado con las hojas de higuera. Así que es muy importante estas 4 palabras porque Acán siguió el mismo paso de Eva y Adán. Así que en este gráfico estamos viendo cuáles son los 4 pasos para pecar: ver, codiciar, tomar y esconder. Del primer punto hay retorno, sí, hay punto de retorno en el deber. Pero cuando nuestra mente ya empieza a codiciar, difícilmente hay un punto de retorno. Puede que no haya una acción, pero así como pasó con Acán, el codiciar en la mente se le volvió un hábito, hasta que finalmente cuando llega la tentación, cae de manera sencilla, cae muy fácil. Y esto nos lleva al tercer punto, que es tomar. Y finalmente, después de que tomamos y prácticamente se nos abren nuestros ojos, como pasó con Eva, tendemos a esconder las cosas. Son los 4 pasos para pecar. Y siempre en toda la Biblia, la persona que pecó por codicia cumplió estos 4 pasos. Con Judas pasó exactamente lo mismo. ¿Vale? Así que tener esto muy en cuenta, estos pasos para pecar. Patriarcas y Profetas, página 472. Y algo muy importante es que la confesión de Acán, y eso lo mencionábamos al principio de la lección, la confesión de Acán no necesariamente implicó, ¿sí?, que hubo un arrepentimiento, pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido en verdad de su pecado, no había sentido contrición, ni cambiado de propósito, ni aborrecía lo malo. Así también formularán sus confesiones los culpables cuando estén delante del tribunal de Dios. Después de que cada caso haya sido decidido para la vida o para la muerte, las consecuencias que incumban a cada pecador le arrancarán un reconocimiento de su pecado. Lo impondrá a su alma el espantoso sentido de condenación y la horrenda expectativa del juicio, pero las tales confesiones no pueden salvar al pecador. Por eso, como decíamos, confesar algo no necesariamente implica que usted esté arrepentido. Son cosas muy diferentes. Entonces, vamos a ver 2 conclusiones de esta parte de la lección. Número 1, confesar no necesariamente es arrepentirse. Usted puede confesar y mantener una actitud completamente egocéntrica y finalmente, frente a su confesión no hay arrepentimiento, por ende, pues su confesión simplemente hace que el castigo sea justo. Y B, la raíz de los pecados es la codicia. Es la codicia. Le pasó a Satanás, le pasó a Eva, le pasó a Acán, le pasó a Judas, a muchos personajes que están en la Biblia les pasó, nos puede pasar a nosotros. Así que como aplicación actual vamos a ver que no abramos puertas al enemigo para que nos empuje a codiciar. Recuerden que la codicia nace aquí o empieza aquí. Si lo volvemos un hábito, podemos caer. El miércoles, la parte del miércoles de la lección de escuela sabática nos dice y nos habla acerca de la puerta de la esperanza. Josué capítulo 8, versículos 1 y 3 nos dice lo siguiente. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo a toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Primer punto importante, no temas ni desmayes. Hubo un error anterior. Ahora soy yo el que va a liderar esta batalla. Versículo 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir a Jai. Y escogió Josué a 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. ¿Cuál es la diferencia con el suceso anterior? Que Josué aceptó el consejo de unas personas. No lleva tanta gente, ¿para qué? No, lleve poquitos.
Los de Jai, pues, son poquitos, eso les podemos. Pero no fue así. No fue así y fue un grave error. Entonces Dios aquí cambia la cosa. Dios la torna diferente y la pone en bendición. Ahora no es el consejo de aquellos hombres el que está siguiendo, sino el consejo y el mandato de Dios mismo. ¿Sí? Y ya no se lleva unos poquitos, ahora sí se lleva 30,000 con los que tiene una misión especial y es el de que se escondieran para hacer precisamente una emboscada. Una emboscada. Así que tenemos aquí, 6 claves para entender esta segunda campaña contra Jai. La primera clave es que Dios le dice que no temas encarar la misma batalla, ¿sí? Hay batallas que tenemos que repetir, que tenemos que volver a pelear, pero ¿cuál es la diferencia? No temas si Jesús es quien dirige esa batalla. Si lo hacemos por nuestros propios medios, vamos a perder, ¿vale? Segunda, Dios da las estrategias y da la dirección. Nuestra parte es obedecer. Hagamos caso, hagamos caso. ¿Mm? La tercera, Dios utiliza medios, Dios utiliza los medios de nuestra derrota para convertirlos en nuestra fortaleza. Así que, de la experiencia pasada, Dios toma eso para decir, no hagas como hiciste anteriormente, sino ahora hazlo como yo lo hago. Y esto precisamente, en esto seréis vencedores, como dice la escritura. Bástate mi gracia porque mi fortaleza, ¿sí? Mi fortaleza se mostrará en tu debilidad. Número 4, solo Dios libera, no nuestras estrategias, ¿vale? No nuestras estrategias, es Dios quien libera. Así que también esto nos lleva al quinto punto y es que confiar en las victorias pasadas no es suficiente. Tenemos un grave problema y es que a veces pues las bendiciones de Dios y por su misericordia son tan grandes que solemos ser presuntuosos y pensamos entonces que las victorias del pasado nos van a servir para estas nuevas batallas. No, siempre hay que depender de Dios. Que eso nos lleva a la última parte o a la sexta clave para poder entender cómo fue la victoria sobre esta campaña o esta segunda campaña contra Jai. La dependencia de Dios debe ser enteramente continua. Nos complementa el comentario bíblico adventista con lo siguiente. Los espías habían sugerido que Josué no exigiese la participación de todo el pueblo en el ataque de Jai, y él había accedido a esa sugestión. La sabiduría humana, guiada por una excesiva confianza, formuló ese primer plan que fracasó. La sabiduría humana. En la nueva orden, parece que Dios dirigió un reproche tácito por ese plan que no incluía a todos. Indicó que todos debían participar en la tarea de tomar la ciudad de Jai y compartir el botín. Ahora fíjense la aplicación espiritual ahora. Lo mismo ocurre hoy en la causa de Dios. Todos deben trabajar en la obra del Evangelio y luego compartir el galardón. Una enseñanza espiritual tremenda que nos lleva a pensar de que tal vez estamos siendo presuntuosos al decir, no, eso manden a poquitos, ¿para qué? Hagámosle caso a Dios. De esta manera ya. Bien, quiero complementar entonces esta parte de la lección con lo que dijo el pastor Ayrton Koller, hoy presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la Convención de Liderazgo Adventista que se emitió el 13 de abril de este año. Para ese momento, Ayrton Koller, o el pastor Ayrton Koller, era secretario ejecutivo y en esa convención de liderazgo dijo esto que me pareció muy bueno y que aplica perfectamente a la lección que estamos viendo, que dice lo siguiente: nuestra metodología, los métodos que usamos tienen que estar en armonía con la teología, por una razón. Cuando la metodología entra en conflicto con la teología, normalmente la metodología vence. Olvidamos la teología y nos quedamos con la metodología porque es más pragmático y da resultados. Es un video que los invito a que lo vean completo, porque básicamente en su alocución, el pastor Ayrton Koller deja claro que cuando sacamos a Dios de la ecuación, cuando sacamos la Biblia, cuando sacamos la palabra de la ecuación y nos quedamos con nuestros propios métodos, nuestros métodos son los que terminan por ponerse encima. Y puede que haya resultados, pero a la larga, con esos frutos que se ven a futuro, pues vemos que realmente Dios no bendijo.
esa metodología. Así que hay que tener muy en cuenta, toda metodología debe estar acorde con la teología. Así que aplicación, la aplicación y también la conclusión para esta parte de la lección es que cuando Dios dirige, no hay forma de fracasar. Entonces, ¿cuál sería esa aplicación actual? Dejemos de pensar que nuestras formas de hacer las cosas nos traen éxito. Debemos dejar de pensar eso. No más pensar ese tipo de situaciones. Y entramos a la última parte de la lección, el día jueves. Josué capítulo 7 y el versículo 9 nos dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y la lección nos planteaba una pregunta interesante y es ¿cuál es el principio espiritual aquí? ¿Cuál es el gran principio que debemos aprender? Básicamente se encuentra en la última pregunta. ¿Qué harás tú a tu gran nombre? El nombre de Dios, Hashem, el nombre sagrado. ¿Mm? Entonces hay cosas fundamentales que debemos tener en cuenta en los versículos 6 al 9, ¿vale? Y es que los paganos, ¿sí? Los paganos tenían un pensamiento, y voy a leerlo aquí directamente de la lección en la página 51. A diferencia de ellos, si los israelitas fracasaban, como ocurrió aquí, las naciones considerarían débil e ineficaz al Dios de Israel. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces allí vamos a mirarlo de una manera más profunda y qué es lo que pasa con la iglesia. El comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente. Si bien Josué se preocupaba por la suerte de Israel, más aún le concernía el nombre del Señor. Seguramente Dios no permitiría que su propio nombre fuese ridiculizado. Punto importante aquí. Moisés había recurrido a un argumento similar en varias ocasiones. Dios mismo lo empleó en el canto que mandó a Moisés que enseñara al pueblo. Siempre debiéramos recordar que nuestra fidelidad o infidelidad implican el honor no solo de la iglesia, sino también del nombre de Dios. Un punto muy, muy importante acá, y es que nuestros actos fieles o infieles son los que ponen en tela de juicio no solo el nombre de la iglesia, sino también el nombre de Dios. Esta es la razón por la cual muchas personas, como pasa hoy en día en las redes sociales, cuando ven que hay un acto que no es nada bueno y que lo hacen cristianos, pues dicen, uy, este es cristiano, uy, lindo, miren a su Dios. Es que finalmente no eres tú y no soy yo el que queda mal. Nosotros hacemos quedar mal a Dios. Y entonces las personas terminan por pensar que Dios se agrada de actuar, de que nosotros actuemos de esa manera. Deshonramos el nombre de Dios con ello. ¿Mm? La fe por la cual vivo, del 27 de marzo, este devocional de la señora White, nos dice lo siguiente. Satanás sabe que estos son sus mejores agentes, porque sus corazones y sus vidas no están transformados, y sus obras revelan tan notable contraste con lo que profesan, que son una piedra de tropiezo para los incrédulos y un motivo de prueba para los creyentes. Un verdadero discípulo de Cristo tratará de imitar al modelo. Su amor lo inducirá a la perfecta obediencia. Tratará de hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. El que tiene su corazón manchado de pecado no puede ser celoso de buenas obras, ni diligente en apartarse del mal. No es celoso para dominar su lengua, no es diligente en negarse a sí mismo y llevar la cruz de Cristo. Así que, por más duro que suene, es una realidad que tenemos que decir. Las personas que son inconversas, las personas que aunque se profesen ser hijos de Dios, pero que no hemos abandonado el pecado, que no hay un abandono completo del pecado, sino que nos gozamos en ese pecado, que no hay un arrepentimiento genuino, sí, que simplemente el acto de confesar es un acto solo solo como para decir, sí, lo hice, pero no hay un arrepentimiento real, sí, cuando precisamente no hay una contrición real de corazón, eh, si eso pasa en nuestras vidas, somos agentes de Satanás. Hay que decirlo. Y al ser agentes de Satanás, estamos negando que la bendición caiga sobre toda la iglesia, sobre nuestra familia.
Por eso dice acá, un verdadero discípulo de Cristo tratará de imitar al modelo. Su amor lo inducirá a la perfecta obediencia. Obedecemos a Dios no para salvarnos, sino porque ya nos salvó. Eso implica que tengamos un corazón contrito para abandonar las cosas malas. Sé que es duro, pero esto nos lleva a la siguiente conclusión de esta parte de la lección. Por nuestros hechos, el nombre de Dios puede quedar en burla y oprobio delante de todos. ¿Cuál sería esa aplicación actual? El ejemplo arrastra más que las palabras. Y esto lo escuchaba, esto que les digo, lo escuché en algún seminario de familia, y es que infortunadamente nuestros hijos no se van a guiar por lo que tal vez te sepas la Biblia al derecho y al revés, que hay que hacerlo, hay que sabérsela, ¿vale? No digo que no hay que sabérsela. Tus hijos tal vez, o nuestros hijos, no nos van a creer más porque predicamos muy bonito, porque tenemos el cargo de anciano, o porque tengamos un cargo alto en la iglesia. Nos va a creer más por el ejemplo y por las buenas obras, no por lo que nos sepamos intelectualmente. El ejemplo arrastra más que las palabras. Entonces, un mal ejemplo puede hacer que nuestros hijos tomen en burla y en oprobio el nombre de Dios. Un mal acto nuestro puede hacer que nuestros hijos decidan no volver a la iglesia. Un mal acto nuestro puede hacer que muchas personas decidan alejarse y simplemente darle la espalda a Dios. Son temas que tenemos que tratar, son cosas que se tienen que hablar porque infortunadamente a veces estamos muy cómodos con nuestros pecados ocultos. Así que vamos a terminar con nuestras tres conclusiones. La número 1, el enemigo interno más peligroso es el yo y también los que se disfrazan como ministros de justicia. Conclusión número 2 de esta lección. El pecado oculto puede llevar a la maldición a los que nos rodean. Tremenda conclusión. La número 3. Cuando Dios dirige la batalla, no hay forma de perder. Pero cuando desobedecemos, ¿sí? Su nombre es tema de burla. Tres conclusiones muy fáciles, tres conclusiones sencillas. Y pues nada, de antemano las gracias nuevamente por haber participado, por haber estado allí pendientes. No olviden su like, no olviden compartir. Síganme en mis cuentas. Ustedes lo pueden ver allí, David Gordon Adventista, tanto en TikTok como en YouTube. Y terminemos con una palabra de oración para despedir este repaso de la lección de Escuela Sabática. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, por este bello momento que nos das de compartir la lección de Escuela Sabática. Perdónanos porque hemos sido negligentes, somos culpables de tener algunos pecados acariciados, somos culpables de que tu nombre sea motivo de oprobio para muchas personas. Queremos implorar tu compañía, queremos implorar la bendición de tu Santo Espíritu para que guíe nuestras vidas, tu gracia precisamente para poder ser obedientes. Por favor, acompáñenos. Por favor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Dios los bendiga y estaremos pendientes de la próxima lección, la lección número 7 del repaso de la Escuela Sabática. Nos vemos en nuestra próxima lección. Dios los bendiga.